Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos al presidente nacional del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, a quien nos da mucho gusto tener aquí. Enrique, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Quiren, muchísimas gracias. Enrique, gracias por esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Quieren, buenas noches. Don Enrique, muy buenas noches. Vaya escenario el que viene, Enrique, o los que lo vemos y lo seguimos con mucho detenimiento desde fuera, lo vemos y le ponemos adjetivos y lo vemos como el más competido o como el más duro, donde se pondrán a prueba la convicción de las fuerzas políticas, la selección de los candidatos, en fin, muchas cosas. ¿Cómo se vive desde dentro, no? Y yo sé que tú vas por la vida diciendo que todo está en paz y todo está en calma y que están haciendo las cosas, pero se debe vivir con intensidad y pasión, presumo, ¿o me equivoco? Absolutamente, con intensidad, con pasión y con mucha responsabilidad, porque tenemos enfrente de nosotros en el 2018 el proceso electoral más relevante que hemos tenido los mexicanos. Más relevante por el número de elecciones que vamos a tener, el espacio y competencia, exacto, el número de candidatas y candidatos y sobre todo el llamado a la ciudadanía a participar con firmeza en una decisión fundamental de qué rumbo tendrá el país en los próximos 6 años. Por esa razón vamos con mucho entusiasmo, pero también con un alto sentido de responsabilidad de hacer las cosas bien. Los números dicen, es decir, estamos a, no sé, 10 meses del suceso. El proceso inició ya formalmente en el mes de septiembre, según el calendario electoral y según marca la ley. El PRI no está, tal vez, según la medición de preferencia electoral, en población abierta, en su mejor posición respecto a la preferencia o la simpatía del electorado en general. Sale ahí, si no me equivoco, en tercera fuerza, es decir, arriba otras dos, ya hablaremos de las otras y de la competencia. ¿Ustedes perciben un momento adverso para el PRI, un momento donde el PRI no goza de la mayor simpatía de los electores? De hecho, las últimas encuestas que nosotros hemos revisado marcan una tendencia completamente distinta a la que señalas. Lo que hemos visto a partir de la elección en el Estado de México y en Coahuila, a partir del fortalecimiento de la economía mexicana, de una Asamblea Nacional que generó espacios de apertura a simpatizantes y a militantes en el PRI para que participen todos por igual. Después de un año de resultados del presidente de la República, el PRI ha avanzado puntualmente en todas las encuestas en cada entidad federativa. Si contrastamos los números que teníamos como partido hace un año con los que tenemos ahora, el escenario es completamente distinto. La elección es a tercios, pero nosotros vamos por el tercio mayor. En algunas encuestas estamos en empate técnico con Morena y ciertamente estamos adelante del frente a partir de que el PAN se está desmoronando entre las manos de Ricardo Anaya. Ciertamente hacia adelante tenemos una contienda competida donde tenemos que mostrar a las mejores candidatas y candidatos, pero el escenario político electoral al que nos enfrentamos es un escenario competitivo y en cada entidad federativa vamos a competir para ganar. Estamos ciertos que podemos establecer candidatas y candidatos para recuperar la confianza mayoritaria y ganar 9 entidades federativas en elecciones para gobernador o jefe de gobierno y ciertamente vamos a ganar la presidencia de la República. Enrique, dices en algún momento que la elección está a tercios o en algunas encuestas y en algún otro momento aparecen a la par con Morena. ¿Es Andrés Manuel un peligro real y latente para el PRI hacia el 2018? Es para México, es una amenaza para México real, latente y muy preocupante. Permíteme señalar por qué. La visión económica que ha planteado López Obrador en distintos espacios políticos en México y en el extranjero ponen en duda cuál es el rumbo que él va a prometer para México. Por un lado, hemos escuchado en algunos foros que va a revisar la reforma energética, que revisaría los contratos consecuentes con las rondas de licitación. En otros lados ha criticado la reforma educativa, esa reforma que consideramos que ha sido muy importante para establecer nuevas oportunidades para las niñas y los niños de este país, para los jóvenes mexicanos que quieren escribir su propia historia de éxito. López Obrador representa, creo yo, una visión que se acerca a lo que es Venezuela, ha apoyado su partido a Corea del Norte. Ciertamente no encuentro un paralelismo con algún otro partido político en el mundo que al mismo tiempo defienda a Venezuela
y a Corea del Norte, como lo hace Morena, como lo hace López Obrador. Y para nosotros claramente hay una diferencia entre apoyar ese camino para México que nos regresaría más de 50 años a impulsar un sistema económico que reconozca la propiedad privada, que impulse la inversión, que genere políticas públicas fundamentadas en ciencia, en tecnología y que nos permita avanzar hacia los siguientes niveles de desarrollo nacional. Enrique, no voy a defender ni a Morena ni a ningún otro partido, pero el PRI hoy no tiene las mejores cartas credenciales. Hay gobernadores fugados, detenidos y bajo investigación. Del PAN, del PRD, pero del PRI hay por lo menos 12. Sí, ciertamente hay que atacar la corrupción de frente y es lo que se está haciendo en esta administración. Reconozcamos que la corrupción no es un fenómeno nuevo en México. Lamentablemente, múltiples generaciones de mexicanas y de mexicanos en el pasado han sufrido los efectos negativos de la corrupción, pero no hemos encontrado una respuesta institucional que resuelva el problema. Nuestra generación tiene la gran responsabilidad de hacerle frente a ese problema y dejar las bases institucionales para resolverlo. Hay corrupción en otras partes del mundo, pero hay rendición de cuentas y hay consecuencias cuando la corrupción sucede. Y las consecuencias pasan precisamente por lo que ha señalado, que los gobernantes corruptos sean expulsados de los partidos políticos a los que en algún momento pertenecieron, pero también que terminen en la cárcel y se recupere el dinero que se robaron. Lo ideal es establecer sistemas que prevengan la corrupción, pero iniciemos por los ejercicios puntuales de rendición de cuentas, a partir de los cuales quede el antecedente que quien actúe de esa manera va a tener consecuencias. Los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en ello. Si en cualquier empresa de las personas que nos escuchan el día de hoy, algún empleado les roba, lo primero que hacen es correrlos. Además, levantarán la denuncia y buscarán que exista una consecuencia penal. Pero lo primero que tienen que hacer las empresas, que hacemos los partidos políticos, es correr a las personas que actúan en contra de la sociedad. ¿No se han tardado ahí, Enrique? Por supuesto, debimos de haber actuado antes, pero déjame dejar algo muy claro. Cuando yo asumí la presidencia del partido, inicié los procedimientos que terminaron con las expulsiones y las sanciones. Debieron de haber sido antes, sí, pero se están haciendo ahora. Y en segundo lugar, yo no veo en los otros partidos políticos ninguna de esas medidas. Ricardo Anaya en el PAN no expulsó a Guillermo Padres. En los otros partidos políticos yo no he visto esos procedimientos. ¿Y a poco no ha habido corrupción con López Obrador, el señor de las ligas, el secretario de Finanzas que estaba en Las Vegas apostando con dinero público? Todo eso ha sucedido con López Obrador. Recientemente Eva Cadena, Rocío Nale, ha habido escándalos asociados con López Obrador y él simplemente se lava las manos. Hay que actuar de manera decidida, institucional, para combatir la corrupción. Tocayo, hace unos minutos te referiste al tema del Estado de México. En el Estado de México, el PRI solo no hubiera ganado la gobernatura. Obtuvo la gobernatura por las alianzas que estableció con el Partido Verde y con el PANAL. Y bueno, estuvo hace poco una reunión del Consejo Político para definir la política de alianzas. Sin embargo, por lo menos en los corrillos políticos se está percibiendo pues como que el PANAL anda acercándose al frente y viendo a ver si ve otros horizontes. Y el Verde insiste en que quiere su candidato propio. ¿No se le están saliendo de las manos los aliados al PRI, estos aliados que eventualmente pueden ser críticos en el resultado del 18? Yo estoy convencido que el PRI tiene en su fuerza militante y de simpatizantes el espacio electoral más robusto de todo México. No hay partido político alguno que a nivel nacional tenga mayores militantes, simpatizantes y seguidores que el PRI. Pero ciertamente en una democracia tan competitiva como la que tiene México, es necesario construir alianzas, coaliciones o candidaturas comunes para ser más competitivos. Y eso es precisamente lo que logramos en el Consejo Político Nacional reciente, donde se aprobó que establezcamos los espacios de diálogo con todos los partidos políticos con los que podamos tener una identificación programática, ideológica, para construir coaliciones ganadoras. También hemos tenido ya la autorización a partir de la Asamblea Nacional que celebramos en agosto para que nuestro presidente electo, que provenga de nuestro partido, pueda construir las coaliciones de gobierno para darle gobernabilidad a nivel federal a nuestro país. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo político con otras fuerzas, pero sobre todo con la sociedad. Y lo haremos con responsabilidad y sobre todo con transparencia. Presentaremos las coaliciones
con las mejores ideas, con las mejores propuestas para merecer el voto de la ciudadanía en las 9 entidades federativas donde hay elecciones para gobernador y en las 32 entidades federativas que hay elecciones En federales. seguimiento a esto que dice Enrique, da la impresión que el Verde anda vendiendo caro su amor, o de que su autovaloración del peso que tuvo en la victoria mexiquense es tan importante y fue tan decisivo que ahora están poniendo muchas condiciones y como que quieren jugar un rol distinto. ¿Es así? Es decir, ustedes a la hora de sentarse a dialogar con el Verde, que a lo mejor es su aliado más antiguo o con el que han caminado más procesos electorales juntos, está muy sácale punta, por ponerlo en un lenguaje muy coloquial. Yo lo veo distinto. Yo le guardo respeto y reconocimiento a todos los partidos políticos con los que hemos tenido coaliciones, candidaturas comunes o alianzas en el pasado, y ciertamente tendremos esos diálogos abiertos y francos para construir coaliciones ganadoras para el presente y para el futuro. Las elecciones del 2018, cuando contrastas entre los dos que estaremos en franca competencia, López Obrador y Morena por un lado, y nosotros con nuestras alianzas con la ciudadanía y con otros partidos políticos por otro, pues ciertamente te señala lo relevante que va a ser presentar las mejores condiciones de coalición, de candidaturas comunes o de alianzas a favor de la ciudadanía. Por esa razón es que tenemos que hacer esa estructura y ese diálogo con las mejores propuestas, las más convincentes y las más inteligentes. Y también con las mejores candidatas y candidatos en cada región. Entonces yo le doy la bienvenida a ese espacio de diálogo con la ciudadanía. Ya así lo establece nuestra Asamblea Nacional. Podemos postular a militantes y a simpatizantes a los distintos cargos de elección y por supuesto que vamos a tener un diálogo muy abierto con otras fuerzas políticas. Pero sí quiero hacer un comentario sobre el Estado de México. De la base de votación que recibimos en el Estado de México, pues cerca del 95% o más de esa base de votación lo obtuvo Alfredo del Mazo a través de los simpatizantes y de los militantes priistas. Esa base robusta es la que permite que a partir de la suma con otros partidos políticos se logren votaciones todavía mayores. Pero la estructura, la base robusta de participación democrática plural, de campesinos, de obreros, de los sectores populares, de los empresarios, de los comerciantes, de las amas de casa, pues descansa en la participación muy robusta del PRI. Enrique, hay dos temas que vienen a colación ahora. El primero, las alianzas. ¿Qué tanto le beneficia al PRI la salida de Margarita del PAN? Y esta idea de un frente común entre PRD y PAN, que yo veo con muchas reservas, ¿cómo piensan capitalizarlo ustedes, aunque ustedes digan que simplemente la competencia es con Morena? Eso por un lado. Y te dejo también la siguiente pregunta. El tema es, hablas de los aliados del PRI, pero los aliados les han salido complicados, ¿no? ¿Cómo hacer un filtro más riguroso para no los simpatizantes, pero sí, por ejemplo, los gobernadores, que es un tema que a mí me parece muy preocupante? Y coincido con las dos preocupaciones. Si quieres, vamos por la primera. A mí me parece que la competencia hacia adelante ciertamente es entre el PRI y López Obrador por una razón de fondo. La unión entre el PAN, que se está desmoronando, y el PRD es la unión entre el agua y el aceite. No queda claro ni siquiera a favor de qué están. Por otro lado, es un reconocimiento muy puntual que cada uno de esos partidos por separado no pueden competir para ganar. Tienen que estar buscando una alianza entre el agua y el aceite para ver qué sale de ahí. Lo que ha salido hasta ahora es veneno. Se les está desmoronando el pan entre las manos y también hay expresiones de discordia dentro de la izquierda. Eso no va a formar un frente competitivo. Te hago una reflexión adicional. Creo que de nombre traen Frente Ciudadano. Bueno, traen como 4 nombres, ¿eh? Van como 4 nombres. Frente Amplio, Frente Ciudadano, El Frente que quedó Democrático. registrado es Frente Ciudadano. Perdí la cuenta, pero en ese sentido, pues de ciudadanos no hemos visto ni uno. Lo que hemos visto son ambiciones de distintos dirigentes de partidos políticos que están buscando chamba, pero no nos han dicho para qué, cuál es el plan, cuál es el programa, ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo. En distintos medios de comunicación, invito a que los inviten, pues les preguntan sobre las distintas reformas, sobre los distintos proyectos, sobre el ejercicio pleno de libertades, y entre ellos no se pueden poner de acuerdo. Se salen por la tangente, hay evasiva tras evasiva. ¿A favor de qué están? ¿En contra de qué están?
simplemente están a favor de la ambición de poder individual de cada uno de ellos. Por eso pienso que eso no va a ser atractivo para el electorado. Y la decisión del 18 está tan relevante para nuestra generación, pero más relevante aún para la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, que tenemos que ser serios y poner enfrente de los mexicanos los proyectos más convincentes, las posturas más inteligentes y las personas de mayor prestigio para pedir el voto. En ese sentido, creo yo que hacia adelante hemos establecido en la Asamblea Nacional un elemento muy riguroso. Antes de postular a cualquier mujer, joven o hombre, nosotros estamos pidiendo que se haga pública su 3 de 3. Además, de acuerdo a lo que establecimos... Antes de postularlo. Antes de registrarlo ante la autoridad será electoral. requisito de postulación del partido a cualquier cargo de elección que haya presentado previamente su 3 de 3. Así es, y así lo establecimos en nuestra Asamblea Nacional. Además de eso, las candidatas y los candidatos firman bajo protesta, a decir verdad, que cumplen con los requisitos que establecemos en materia de ética y de rendición de cuentas. Si se incumplen esos requisitos a lo largo de la campaña, sustituiremos a las candidatas o candidatos en consecuencia. Esas son decisiones que tomamos en la mesa de rendición de cuentas y de estatutos en nuestra Asamblea Nacional. Es un avance, pero nos quedó algo pendiente. Sí. ¿La salida de Margarita los beneficia? Bueno, yo lo que veo es que el PAN se está desmoronando en las manos de Ricardo Anaya por su exclusión y su larga tradición de mentiras y de traiciones. Lamentablemente lo vemos en esa fuerza política y tiene como consecuencia el debilitamiento del frente. Por esa razón estamos enfocados a la verdadera competencia, que es contra López Obrador y ese populismo autoritario que se ha vivido en otras partes del mundo con resultados lamentables para la población y que no debemos de permitir en México. Esto que pasa en el PAN es un riesgo en todos los partidos políticos. Viene pronto, semanas, meses, no lo sé, pero los calendarios están llegando, la definición de los candidatos del PRI, desde la presidencia de la República hasta alcaldes, regidores, etcétera. ¿No ves tú un riesgo de fractura? Hay quien te ve como el nuevo PRI, como el que llegó y está tratando de cambiar las cosas de una manera que a muchos no les gusta porque llevaban décadas con unos estilos diferentes a los que has traído. ¿No hay riesgo de que también haya priistas que volteen al otro lado, y estoy hablando de Morena, y digan, pues mejor por aquí encuentro algunas de las prácticas a las que estaba acostumbrado en el PRI? ¿No ves esos riesgos, Enrique? Mira, yo veo la pluralidad de opiniones en un partido político como una fortaleza. Todos queremos participar en la vida pública del país porque tenemos la convicción de que podemos hacer las cosas mejor. Pero también es cierto que nadie tiene la verdad absoluta. Esa diversidad de opiniones es necesaria para que un partido político discuta y avance. Y eso es lo que yo percibo en el PRI. Una pluralidad política que nos enriquece, pero al mismo tiempo tenemos una unidad de propósito, que son defender los más altos intereses de nuestro país. Y tenemos enfrente una amenaza. Y la amenaza es muy puntual. Es el retorno a través de las políticas que propone López Obrador a 50 años en historia, a un país donde no había redes sociales, donde no había telecomunicaciones, donde el mundo globalizado, que hoy es una realidad, pues existía de manera ¿Tanto así, distinta. Enrique? Yo lo veo así por la postura que ha sostenido. Recientemente estuvo él en Estados Unidos y le preguntaron en distintos foros sobre su posicionamiento sobre las principales reformas y los principales avances del país en materia comercial, de desarrollo y de inversión. Las respuestas de él están en las redes sociales. El financiero Bloomberg publicó una serie de reflexiones sobre eso y dejaron mucho que desear. No convencieron a nadie. ¿Por qué? Porque fuera ya del discurso tropical, ya en el momento de definir cuál es el rumbo siguiente para un país de 120 millones de personas, que puede ser una potencia económica en los siguientes años y décadas, pues las respuestas tienen que ser mucho más profundas. Por eso tenemos que presentar a los mejores candidatos, a los más preparados, con trayectoria honorable, para poder pedir la participación, el apoyo y el voto de la ciudadanía. Déjanos Eso es hacer lo que nosotros vamos a hacer. Una pausa aquí, Enrique, regresamos, hay mucho más de esto, profundizar. Vamos a mensajes, estamos en la silla roja, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, volvemos.
Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa, cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes, primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Enrique Ochoa, presidente del PRI. A ver, vamos entrando en materia. Este primer tercio de introducción estuvo muy bien. Nosotros percibimos y lo medimos, y nuestras encuestas aquí en el Financiero, pero coinciden con otras, que hay un consistente voto anti-PRI, Enrique. Hay un segmento importante de la ciudadanía que está enojada, que está molesta, que está decepcionada de este nuevo PRI que esta administración vendió al principio de este sexenio y que luego en los hechos no encontramos o no se concretó como un PRI renovado, democrático, transparente, honesto, y ahí están pues estos gobernadores a los que hacía mención Quirén hace un momento. Pero bueno, ¿ustedes perciben lo mismo? Es decir, yo quiero pensar que ven las mismas señales y reconocen que hay un segmento de la ciudadanía antipriista y que será un voto difícil de conquistar o de convencer en el 2018. Somos autocríticos, por supuesto que hemos cometido errores. Y tenemos que redoblar el paso para merecer la confianza de nueva cuenta de la ciudadanía. Lo hemos visto en las elecciones del 2016 y el 2017. Han sido altamente competidas y en los casos donde hemos ganado, lo hemos hecho a partir de propuestas y de ideas convincentes, de candidatos que ofrecen de distinta manera los compromisos a partir de los cuales vamos a gobernar hacia adelante. Tenemos un largo camino por recorrer, pero estamos convencidos que tenemos la certeza y sobre todo la confianza de poderlo lograr. Hacia adelante también tenemos un contraste. Yo veo en los mismos estudios de opinión del financiero Bloomberg más anti-López Obradorismo que antipriismo. Hay una gran desconfianza hacia esa propuesta económica que representa el populismo autoritario de López Obrador de retornarnos a 50 años hacia atrás o más. La ciudadanía no quiere eso en su gran mayoría. Y en ese sentido tenemos nosotros que presentar no la cuestión negativa de los otros, sino la cuestión propositiva. ¿Qué vamos a hacer nosotros de manera distinta? ¿Qué ideas vamos a proponer para que México alcance el siguiente nivel de desarrollo con más empleo, con menos pobreza, con mayor igualdad de oportunidades y que nos permita entonces tener servicios de educación, de salud, de seguridad pública como lo queremos todos? ¿Pero tú crees que está parejo? O incluso dices, es más la preocupación o el sentimiento anti-López Obrador que el sentimiento anti-PRI? Absolutamente. Y déjame hacer Yo creo que están parejos, Yo creo que están muy ahí, vamos, no sé cuál gane, y además esto pues se está moviendo en el tiempo, todo el tiempo, pero me da la impresión de que hay un extenso segmento de la ciudadanía convencida de que el PRI no tuvo esta oportunidad, 2012, 2018, se hicieron cosas importantes, ahí están las reformas darán resultado hacia adelante, yo creo que hay logros importantes, pero también hay unos daños terribles, ¿no? Y ahí está, pues todos estos tras las rejas y los que falten, ¿no? Y qué bueno que estén tras las rejas, porque eso también da una muestra muy dolorosa, pero de que las acciones se están tomando hacia adelante. En el pasado, recordemos, ¿me pueden decir quién acabó tras las rejas por corrupción en el sexenio Calderón? Te puedo decir que en los dos sexenios anteriores, el presidente Fox y el presidente Calderón no metieron a nadie en la cárcel. Y en ese sentido, hoy se están tomando medidas que son profundamente dolorosas, pero que son mejores que la inacción del pasado. Absolutamente, y por eso tenemos que apretar el paso. Porque había signos, ¿no? Es decir, había signos claros, reportes de la Auditoría Superior de la Federación. A lo mejor, si este gobierno hubiera actuado con mayor energía, el señor Duarte tendría que haber sido separado del cargo hace un montón de tiempo. Pues en el año 3 o en el año 4, y no permitir luego no solamente el desfalco, sino esta ciudadanía lastimada, herida, desconfiada profundamente. Y yo estoy de acuerdo en eso. Y por esa razón, el tomar y crear un sistema nacional anticorrupción es indispensable. Un sistema anticorrupción que sea encabezado por ciudadanos de prestigio. Pero que no pasa, está detenido en la Cámara. Y por eso también hacemos un llamado muy puntual a las otras fuerzas políticas que han detenido este avance. Y es bien importante dejarlo claro.
La manera en que podemos nosotros como mexicanos avanzar en materia del combate a la corrupción y de generar un sistema público de mayor confianza, de transparencia y de rendición de cuentas es a través de un cambio institucional. Ese cambio institucional debe de ser encabezado por ciudadanos de prestigio. No puede tener un conflicto de interés entre personas que pertenecen o participan dentro de los partidos políticos, porque perderíamos entonces la confianza de la ciudadanía. Por esa razón, los sistemas anticorrupción en otros lados del mundo se construyen a partir de ciudadanos de prestigio que puedan decidir interrumpir su vida profesional, ustedes, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, para destinar tiempo de su vida a la construcción de un sistema que prevenga y combata la corrupción. Yo estoy convencido que en México podemos dar ese paso y que nosotros como generación podemos transformar nuestra realidad para que en el futuro ese no sea un problema de las siguientes generaciones. El PRI defendía el pase automático del fiscal, el presidente mandó una iniciativa, se modificó eso, pero sigue parado en la Cámara, no ha pasado. ¿Ustedes están a favor o en contra de que el procurador actual se convierta en el fiscal independiente? Estamos en contra del pase automático y lo dijimos desde tiempo atrás. Desde noviembre del año pasado fue una propuesta del presidente de la República en el Senado. En función de eso, cuando vino el escándalo sobre el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya, que sigue sin aclarar, él se salió por la tangente, creó una cortina de humo y puso el acento sobre el pase automático, que por cierto, Ricardo Anaya, como presidente de la Cámara de Diputados en su oportunidad, votó a favor del pase automático. Es una señal más de sus mentiras y de sus hipocresías. Nosotros, con toda puntualidad, yo acudí al financiero Bloomberg a decirlo en otro espacio de comunicación, estuve en todos los demás medios de comunicación puntualmente señalando, nosotros no vamos por el pase automático. Hacia adelante lo que se debe de construir es un consenso, porque aquí viene una ironía más, para determinar quién podría ser el primer fiscal general de la República, se necesita una votación de 2/3 partes en el Senado. Déjame recordarte que hace no más de 6 meses, para nombrar al procurador Raúl Cervantes, todos los partidos políticos en el Senado, es decir, más de las 2/3 partes, votaron a favor de Raúl Cervantes para ser procurador. En ese sentido, se requiere ese consenso político que Raúl Cervantes en su oportunidad tuvo. O sea, ¿tú dirías que debiera concursar? ¿Debiera ser candidato? Por supuesto que debería concursar cualquier mexicano para poder aspirar a una posición tan importante. Y ya paso la palabra, porque si no van a aparecer. Pero el punto de, ¿tú estarías de acuerdo en que no debiera ser un priista el que sea el primer fiscal general de la nación, considerando que estamos concluyendo una administración priista? Yo lo que digo es que cualquier persona que reúna los méritos técnicos y la honorabilidad indispensable para una función como la de fiscal debe de participar y competir en el procedimiento que se establezca. La militancia no es tema en ninguna democracia del mundo para llegar a una posición de procuración de justicia. El sistema anticorrupción es distinto. El sistema anticorrupción tiene como base la construcción de una fuerza ciudadana que haga un contraste con el ejercicio del poder público de los partidos políticos. Pero debiera ser, Enrique, debiera ser una persona que no venga de ningún partido político, que no venga de ninguna fuerza. Y déjame decir que sea totalmente independiente para que pueda hacer un trabajo absolutamente autónomo, es decir, no con un resorte y ligado a una militancia del pasado, a compañeros de partido, a compañeros de gabinete. Es muy difícil que la ciudadanía compre la idea de que es totalmente autónomo si militó, fue legislador, fue el representante jurídico o sea, es increíble que me digas que un hombre, y no le resto méritos, yo creo que es un jurista, además, enormemente reconocido, por cierto, un hombre de leyes, un jurisconsulto, lo que tú quieras, pero vamos por una gente que... Yo aquí difiero de Leonardo, es simplemente un asunto de derechos humanos, es decir, es casi... negarle la puerta a alguien que no participe, sí, dices. No, y de cualquier partido político, imagínate a alguien del PES, el partido más chiquito, del Humanista. Ser militante del Partido Humanista descalifica para concursar, no por ser el fiscal anticorrupción, es el fiscal general de la República, aquel que va a perseguir narcos, aquel que va a
representar al país en el medio internacional. A veces se ha confundido, me parece, la función del fiscal general con el tema anticorrupción, que es mucho más amplio. Pero yo quisiera llevar la discusión a otro... Y quisiera tener la oportunidad, para el beneficio del auditorio, de hacer el contraste con Leonardo. Si tú revisas cualquier democracia avanzada del mundo, la función de fiscal general o de procurador general de la República descansa en un nombramiento que ratifica el Senado de la República. Y ese Senado obviamente se conforma por partidos políticos. Todas las fuerzas. De manera tal que en muchas democracias es un senador o un exsenador quien logra el voto mayoritario o supermayoritario para poder ser fiscal o procurador. Hoy el procurador en Estados Unidos, como lo ha sido en el pasado, es un exsenador de la República de un partido político. En otras democracias, los fiscales también provienen de otros partidos políticos como parlamentarios en los sistemas que así han escogido su democracia. La militancia de un partido no es mala. Yo creo que la militancia en un partido refleja interés en participar en la vida pública. Yo de ninguna manera pienso que la militancia política demerita la participación en procuración de justicia de manera alguna. Lo que se establece, sí, es el requisito que es una persona honorable, preparada y dispuesta a combatir a los principales males que tiene una sociedad. Enrique, pero, perdón. No, ahí para concluir aquel punto que ve. No, era entrar ya en otro punto, en otro tema de debate, donde ahí difiero absolutamente de lo que tú has señalado, el asunto del financiamiento público a los partidos políticos. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que los partidos políticos entreguen una parte de sus prerrogativas para apoyar las labores de reconstrucción. Ahí, bienvenido, y esto hay que felicitarlo. Pero lo que pareció un contrasentido, al menos a mí me lo pareció, es la propuesta de eliminar a los representantes plurinominales, a los legisladores plurinominales y el financiamiento público. Al menos me parece que es un tema que debiera discutirse, porque lo platicábamos aquí con Pepe Goldenberg, sería regresar a 1963, cuando el presidente López Mateos le abrió la puerta a los diputados de partido por primera vez. Entonces, esa parte creo que es algo que ha estado en la lisa, en la discusión pública en las últimas semanas, y que vale la pena que le entremos a debatirlo. Por supuesto, es un tema fundamental y yo los escuché en otro programa aquí del financiero Bloomberg. Discutiendo el tema. Discutiendo ese tema, y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicarlo. Vamos a las 3 etapas de la propuesta. La primera, en la que coincidimos, es que ante las afectaciones de los sismos de septiembre y sus réplicas, era indispensable que los partidos políticos nos apretáramos el cinturón y regresáramos al pueblo de México el dinero que es del pueblo de México. Primero partamos de reconocer que el dinero que tenemos los partidos políticos no es nuestro. Enrique, acá es te dinero dirán, del contribuyente. Pero no solo el dinero que corresponde ahora a las campañas. Hay dinero que le corresponde a la ciudadanía hace mucho tiempo, que los diferentes elementos de los diferentes partidos han hecho suyo. Exactamente, y ese es el punto a discusión en contraste con Enrique. Yo también creo, como tú, que el dinero no es de los partidos, sino que es del pueblo, y hay que hacer algo para cambiar el sistema de financiamiento de los partidos, para que no sea tan oneroso y que tampoco genere que el contribuyente, el pueblo de México, destine miles de millones de pesos año tras año a los partidos políticos. Y por eso presentamos 3 propuestas. La primera, que pudiéramos los partidos políticos contribuir con el resto del financiamiento público que íbamos a recibir por el resto del 2017 y ponerlo a disposición de las instituciones que ayuden a la reconstrucción y el apoyo a las familias que lo necesitan. De aquí a diciembre, más. digamos. Absolutamente. Si todos los partidos políticos lo hacemos, podemos juntar hasta 1,000 millones de pesos que se ponen de disposición inmediata a las familias damnificadas. Nosotros en el PRI lo hicimos. Yo acudí al Instituto Nacional Electoral y presenté mi oficio de renuncia a los 258 millones de pesos que el PRI recibiría en octubre, noviembre y diciembre del dinero del pueblo de México que va al partido. Ese dinero entonces ya no entra a las cuentas de banco del PRI, se queda en el INE, pero el INE no se lo puede guardar. Por reglamentación, ese dinero regresa a la Tesorería de la Federación y nosotros en nuestro oficio de renuncia pusimos una sola condición, que ese dinero se destine a la reconstrucción nacional. Ahora lo que estaremos buscando es que ese dinero tenga un efecto multiplicador, que se use de manera transparente,
que un comité ciudadano vigile el correcto uso de esos recursos e invitamos a todos los partidos políticos a hacer lo correcto. En este espacio también se ha discutido que los otros partidos políticos, en específico, Morena con López Obrador, el PAN de Ricardo Anaya y el PRD de Alejandra Barrales, dijeron que iban a destinar el 100% del dinero público en el 2017 a los damnificados. Es la fecha que no lo han hecho. Es la fecha que se han salido por la tangente. Hay un tema de calendario ahí donde hay un truquito, ¿no es cierto? Porque para ellos es un trucote, porque cada mes que pasa, pues lo reciben y por ley ya no lo pueden claro. dar. Enrique, pero eso quiere decir que ustedes van a buscar... Hay que apuntar ahí. Ustedes lo anunciaron en septiembre. Por ende, era octubre, noviembre y diciembre, es decir, el último trimestre, todo ese dinero destinado a eso. Así es, todos los partidos... Ya empezamos a octubre y ni el PAN, ni Morena, ni el PRD lo han hecho. Es decir, ellos ya se comieron octubre. Exactamente, ya solamente donarían noviembre y diciembre. Así es. En caso de que lo hagan. Hasta el momento no han presentado ese sencillo oficio, y si me permiten mostrarlo ante las cámaras. Ahí. Sí, claro. Este es el oficio que le prepara Ricardo Anaya para que haga lo correcto. Sí. Simplemente pueden invitarlo, si lo firma y lo entrega en este mismo ¿Le escribiste formato. la carta, Ricardo? Sí, le escribí la carta. También traigo la de López Obrador. Es de una gentileza enorme de tu parte. Pues sería más gentil que él aceptara firmarlo y se deje de dar vueltas y deje de encontrar. ¿De qué monto es, dice ahí, Enrique? Bueno, son los 190 millones de pesos, 189 millones 860 mil pesos que le corresponden al PAN por octubre, noviembre y diciembre. Los 3 meses. Así es. Oye, ya pasó octubre porque se hizo pelotas Ricardo y le mintió al pueblo de México y no cumple. Pues ahora que nada más corrige el número y ponga el monto de noviembre y de diciembre, lo firma aquí enfrente de ustedes, enfrente del público, lo lleva a depositar al INE. Y traes ahí una tabla comparativa de partidos, sí, me parece, ¿no? Aquí traemos el comparativo porque otros partidos políticos sí han hecho lo correcto. El PRI, 258 millones de pesos. El Partido Verde, 84 millones. Movimiento Ciudadano, que forma parte del Frente, entonces sí se puede. Movimiento Ciudadano, 78 millones de pesos. Y el PES, 57 millones. Podemos, ahora sí, independientemente de a qué partido político se le ocurrió primero, independientemente de qué partido político ya lo ha hecho, lo importante es que todos pongan. ¿Te das cuenta lo Es peligroso momento de de esto, ayudar. Enrique? ¿En qué Es sentido? muy peligroso sentar un precedente de esta magnitud porque quiere decir que los partidos, o dime si me estoy equivocando, pueden operar con menos dinero. Por supuesto que podemos operar con menos dinero. Esa es la Quiero segunda decir, parte de la menos propuesta. dinero en general, menos dinero de los contribuyentes y menos dinero que ustedes consigan por otros mecanismos. Pero quiere decir que los partidos están utilizando más dinero del necesario, Enrique. Ese es precisamente nuestro argumento en la segunda parte de la propuesta, aquí donde tenemos una diferencia Enrique Quintana y yo. Yo creo como tú que la democracia en México puede ser una democracia que cueste menos. Y estoy convencido que lo podemos llevar a los hechos. Por eso acudí a la Cámara de Diputados con los dos coordinadores parlamentarios, el de la Cámara de Senadores, Emilio Gamboa, y el de Diputados, César Camacho, con diputadas y diputados, senadoras y senadores, a presentar una propuesta de reforma constitucional que reduzca el costo de la democracia, que se cumpla un principio: cero dinero público a los partidos políticos, y que ese dinero mejor se destine a la reconstrucción nacional, y que los partidos políticos tengan reglas de fiscalización y de transparencia y de rendición de cuentas para recibir dinero del sector privado. Yo creo, a ver, y acá yo sí coincido en ese tema con Enrique, yo creo que los partidos tienen que recibir financiamiento público, porque ustedes no van a operar con 0 pesos, ustedes van a necesitar dinero, provenga de donde provenga. Y el narco es una fuente extraordinaria de dinero, no estoy asegurando ni acusándolos de nada, pero hay indicios muy contundentes de que hay dinero del narco en las campañas, Enrique. Y si ese indicio existe, este es el momento de arreglarlo. Porque independientemente que mi propuesta de hacer 0 dinero público a los partidos proceda en el Congreso, tu afirmación es vigente hoy. Y tenemos que reformar el sistema de fiscalización de los partidos hoy para que el dinero de cualquier procedencia ilícita no llegue a los partidos políticos, cualquiera que sea, en cualquier región del país. Yo soy de Michoacán. Ese problema que señalas ha sido puntualmente señalado en distintos municipios del estado para todos los partidos políticos y le tenemos que hacer frente mejor. Entonces, parte de nuestra propuesta es precisamente atender tu preocupación. Vamos a discutir en México de qué manera impedimos que el recurso de procedencia ilícita llegue a las campañas. Entonces son 2 principios. El primero, reducir el costo de la democracia, lo cual creo que es
un punto de encuentro. El segundo, proteger que la democracia no tenga dinero de procedencia ilícita. Otros países del mundo tienen un sistema de financiamiento para partidos mayoritariamente privado. Nosotros tenemos mayoritariamente público. Pero en los dos modelos lo que se necesitan son reglas de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas para que el dinero de procedencia ilícita no llegue a la política y no perturbe a la democracia. De eso también se trata esta iniciativa y a esa convocatoria hacemos. ¿Están dispuestos ustedes a la fiscalización cuando al PRI se le ha acusado durante sexenios de recibir dinero fuera del presupuesto asignado? Estamos absolutamente de acuerdo en fiscalizar mejor. Esa es la propuesta precisamente. Y déjame hacerte un comentario. El INAI hizo una revisión puntualmente del ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que por ley tenemos que cumplir todos los partidos políticos. El partido con mejor calificación este año en transparencia es el PRI. El partido con peor calificación es Morena, y por mucho. Entonces, vámonos a las pruebas. Yo entiendo el escepticismo, hagámoslo con acciones, contrastémonos. Tú, con la labor periodística muy importante que realizas, revisa cuál es la metodología del INAI, revisa en qué hemos cumplido los partidos políticos y contrastemos los que efectivamente estamos a favor en este momento de la transparencia y la rendición de cuentas y los que han mentido y han traicionado al pueblo de México en esa materia. Tengo otra preocupación. Y la preocupación. reforma está puesta en el Congreso, démosle seguimiento. La reforma tiene que avanzar con el concierto de los partidos. Yo estoy de acuerdo con Enrique que este tema se tiene que seguir discutiendo. He escuchado otras voces muy autorizadas de la democracia y entraremos ahorita al tema de plurinominales, que es un punto que particularmente puso acento José Woldenberg con ustedes, pero que también hay que reconocer que las cosas han estado cambiando y tenemos que cambiar más. Por eso pusimos la propuesta sobre la mesa. Hacemos una pausa para no comernos el tiempo. Me preocupa el financiamiento que venga, tú hacías mención tangencial al respecto, pero que venga de gobiernos estatales gobernados por el PRI, donde ahí pues, no hay control, ¿no? Tú hablas bien de transparencia, rendición de cuentas y todo. Reducimos el financiamiento, en el Congreso se pasa, las cuotas que entrega el INE a los partidos se reducen muy bien, pero de esos otros no hay control y ahí también hay un foco rojo de alerta enorme. Vamos a mensajes, una pausa. Y le entramos al tema. Y de regreso lo respondes. Gracias. Volvemos. ¿Crees que es el PRI? Estamos en la recta final, entonces hay que hacer muy buen uso del tiempo y ser muy puntual. Y me invitas a otro programa de... Quiere su programa, el señor Ochoa, en la televisión. Es un mensaje tangencial, señor Quintana, para que lo pongamos aquí en la barra. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 18. Sí. A lo mejor se acaba tu chamba en el PRI y ya te podemos recibir por acá. Financiamiento de los gobiernos de los estados. Sí. No hay control. Ese es un contraargumento muy peculiar, porque como la democracia ha generado competencia política, pues la mitad de los gobiernos son de otro partido político al nuestro. Es decir, yo creo que hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización, hay que hacerlos más transparentes, pero ahora, porque los problemas del sistema de fiscalización son vigentes, independientemente que cambiemos la composición de dinero público contra privado, lo que tenemos todos que reconocer es que el sistema como hoy está deja muchas dudas. Muchas. Y tenemos que mejorarlo y tenemos que fortalecer a la autoridad fiscalizadora. Y ciertamente ese es un componente de la propuesta que estamos haciendo nosotros, que el dinero a las campañas sea menos, sea más transparente y por supuesto que tenga elementos de rendición de cuentas como lo tienen otras democracias. En lo que yo estoy completamente en desacuerdo es que todo el dinero que vaya a los partidos políticos tenga que venir del pueblo de México. Nos cuesta muy cara la democracia. O que se reduzca, pues, porque es mucho dinero. Bueno, yo creo que ahí hay un terreno, pero el riesgo de agotar por completo los dineros públicos prende otras luces de alerta, ¿no? Otros focos. ¿De dónde va a venir? Oye, y bienvenidos esos focos de alerta, porque son vigentes bajo el sistema actual. Aunque no cambiemos el componente público-privado, esos focos son vigentes.
¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad que nos hemos dado todos los mexicanos de discutirlo y de empezar a resolverlo mejor? Y además hablamos de esos, pero no hemos hablado de los privados, ¿no? Porque va a haber un partido Carso, un partido Val, un partido, los grandes grupos corporativos y empresariales de este país que tienen recursos, pues pueden hacer un peso político muy importante. Se pueden meter controles. Yo creo que es un tema de mezclas. Sí, porque la pregunta es cómo se ha resuelto en otras democracias que tienen financiamiento preponderantemente privado para que no tengas esos abusos. Y la consecuencia es que tienes controles. Claro. Sí. Y por eso es lo que invitamos, que en esta discusión se pongan los controles sobre la mesa, que se discutan abiertamente y que logremos dos principios muy claros. Que la democracia de México nos cueste menos a todos los mexicanos y segundo, que tenga más controles, que sea más transparente, que tenga más rendiciones de cuentas y cerremos la puerta a cualquier dinero de procedencia ilícita. Ahí creo que coincidimos plenamente y déjame entrarle al otro asunto, el de los plurinominales. ¿Cómo no? La filosofía detrás creo que la compartimos todos. Nos cuesta mucho el Congreso de 500 diputados más lo demás, los congresos estatales más el Senado. ¿Por qué no pensar en un esquema donde se reduce el número de plurinominales? Hay que bajar 100 y redistritamos para dejar 200 diputados de mayoría, para tener los 300 que se plantean en la iniciativa donde se quitan todos los plurinominales y se deja un porcentaje equiparable de representación proporcional. A mí lo que me alarma en la propuesta de eliminar plurinominales es que se quita el concepto de representación proporcional y, para decirlo muy claramente, beneficia al PRI. El PRI es el único partido que tiene presencia en las 32 entidades y basta hacer numeritos, yo los hice muy rápido en aquel programa y el PRI tendría una sobrerepresentación en el Congreso respecto al volumen nacional de votación de diputados por mayoría si se eliminaran completamente los plurinominales. Yo creo que la filosofía está correcta y es cuestión de encontrar una mezcla adecuada de representación de mayoría y de representación proporcional. Entremos al análisis, querido Enrique. A ver, primero, en distintos años de la democracia mexicana ha habido veces en que el PRI tiene la mayoría, como lo tiene hoy en la Cámara de Diputados, y ha habido años donde no la hemos tenido, incluso ha habido años donde hemos ocupado el tercer lugar. Sí. En aquellos contextos donde éramos el tercer lugar, quien hubiera tenido una ventaja de sobrerepresentación hubiera sido el que hubiera quedado en primer lugar. Es decir, no es siempre el caso de que el PRI tiene una ventaja de sobrerepresentación. También hemos tenido años y tenemos hoy estados de la República donde seríamos subrepresentados. La propuesta no tiene en ese sentido una ventaja oculta para el PRI. Si hacemos un análisis estado por estado, e invito a que lo hagan de manera libre, yo ya lo hice, y hagan un análisis de las últimas 5 elecciones federales, verán que todos los partidos políticos tienen en algún momento una sobrerepresentación y en otro momento una subrepresentación, completamente natural a un sistema de mayoría relativa. Es cierto, por otro lado, que la representación proporcional compensa esa sobrerepresentación y subrepresentación o la reduce. No la elimina del todo porque nuestro sistema vigente es mixto. ¿Por qué surgió en los 60s y luego en la reforma que propuso Reyes Heroles en el 77 la representación proporcional? Para darle espacio de voz y voto en los congresos federal y luego de los estados a distintos partidos políticos que por sí solos no ganaban elecciones. Bien, ¿cómo estamos hoy después de décadas de aplicar un sistema de representación proporcional? El PRI tiene, cierto, una presencia nacional que mucho nos fortalece. Sin embargo, partidos políticos que antes no tenían acceso a la representación, salvo que fuera por representación proporcional, hoy gobiernan espacios territoriales muy amplios. Digo, no le puedo hacer propaganda a mis adversarios, pero sí recordemos que en Chiapas el gobernador es del Partido Verde. Los 7 municipios conurbados en Jalisco, en la zona de Guadalajara, son de Movimiento Ciudadano. El Partido Acción Nacional, según he escuchado, gobierna un amplio número de estados, en alianza en algunos casos con el PRD, aunque les dan pocos espacios para gobernar efectivamente cuando así es. Entonces, la participación política en México ya no es, y con el pleno respeto que le tengo a José Woldenberg, la del 77, ya vivimos en el 2017. Y México ha evolucionado en materia de participación política y los partidos políticos de distinta presencia regional y nacional ya ganan elecciones por mayoría relativa. Luego, entonces, yo no veo que la medida de regresar a la mayoría relativa como sistema predominante, como lo tienen otras democracias, afecte la participación política de otros.
Por supuesto que... Un equilibrio tal vez sería, Sí, esto que plantea Enrique en términos de la redistritación probablemente pudiera tener sentido porque equilibras las fuerzas pequeñas o minoritarias y que tengan representación en el Congreso. Y siempre abiertos a discutir y analizar los puntos de vista distintos, solo que sí es importante quitar algunos de los cuestionamientos elementales que se han hecho a la propuesta. Creo que Enrique las ha presentado muy bien. Decía, ¿esto va a favorecer al PRI? No, perdón, en un análisis estado por estado, elección por elección, eso no es cierto. Oye, ¿y la propuesta va a eliminar la participación o representación política de otras fuerzas que son minoritarias? Pues ya no son tan minoritarias porque ganan elecciones de mayoría relativa en importantes centros de votación a nivel nacional. Entonces, yo creo que a partir de números ciertos, de datos reales y reconocer que sí funcionó la reforma del 77, dado que funcionó y generó la pluralidad de partidos que tenemos hoy, es que podemos pensar que ya evolucionamos. Ahora, ¿qué ganamos los mexicanos? Si eliminamos los plurinominales y quitamos el financiamiento público, son cerca de 20,000 millones de pesos que estamos proponiendo que se vayan a la reconstrucción nacional y al apoyo a las familias más necesitadas. En ese sentido, la propuesta política responde a una necesidad que tenemos hoy los mexicanos de reconstruir a las distintas entidades federativas que fueron afectadas por los sismos. Y ese es el origen de la propuesta y esa es la respuesta que pusimos sobre la mesa para el análisis y el debate. No hay partido político alguno, y el PRI ciertamente no lo es, que pueda reformar la Constitución por sí solo. No, la propuesta se pone sobre la mesa precisamente discute, claro, para discutirla. Y yo les agradezco mucho la oportunidad de poderla discutir abiertamente. Creo además que la propuesta va a seguirse discutiendo. Y si ustedes pudieran invitarnos a distintos dirigentes de los partidos políticos a que la vengamos a debatir con ustedes, pues yo creo que nos beneficiaríamos todos. Ahí sí te vamos a fallar porque hay unos que no quieren venir. Bueno, No, pero yo sí quiero venir y ellos que no quieren venir, López Obrador, ya acéptale aquí a la silla Ya roja. vino un Pero día con y debate. se lo agradecemos mucho. Sí debatimos y eso... No, con ustedes sí, pero digo con otros presidentes de los partidos. Eso no Ahí quiere, ya no ha Ya ves querido, que no ha querido. de expresidente para arriba. Oye, y ahora Anaya salió aprendiz de López Obrador, tampoco ya quiere debatir. Enrique, estamos a 9 meses de un proceso electoral muy complicado por muchísimas razones. No me des la respuesta institucional de que ustedes son un partido que al interior decide quién es el candidato idóneo para representar al PRI en el 2018. No, vamos. ¿Pero quieres que directo. anticipe aquí? Sí, No, cuéntanos quién tiene las cartas credenciales para enfrentarse a un periodo electoral tan complicado como el que viene. Pues mira, estamos ya analizando muchos perfiles y si me invitas después del 15 de diciembre te doy un nombre. Pero ya habrá Porque nombre ahí, el hombre. calendario electoral ¿Cuándo así va? lo ¿Cuándo? establece. Finales de noviembre, calculamos. Hace pocos momentos, hace pocos días, el Tribunal Electoral confirmó una decisión del INE de posponer el inicio del calendario electoral en cuanto a las precampañas. Originalmente estaban para la tercera semana de noviembre y el INE por distintas razones lo movió al 15 de diciembre. El Precampaña. Tribunal Electoral acaba de confirmar ese calendario, de manera tal que todo lo que se tenía programado con la fecha de la tercera semana de noviembre, para todos los partidos políticos por igual, se mueve hasta el 15 de diciembre. Por lo mismo, aquí estaremos el 16 de diciembre, si me invitan, con mucho gusto para analizar ya lo que va a ser la contienda de precampañas. Pero ya tienen ustedes a su gallo. No nos lo vas a decir, me queda clarísimo. Estamos en ese proceso de análisis y de revisión de perfiles y tenemos muy buenos perfiles, todos con una propuesta muy concreta y creo yo que tenemos ciertamente las mejores condiciones para vencer a López Obrador. ¿Qué rol juega? Y lo digo así, la auditoría va a pensar que nos queda muy poquito tiempo. El presidente de la República en la selección del candidato del PRI a la presidencia del 2018. Tiene un rol central. El presidente de la República tiene un rol central en la definición de quién será nuestra candidata o candidato a la presidencia. Pero al mismo tiempo, los órganos del partido tienen una participación estatutaria muy importante. En el último Consejo Político Nacional se estableció ya la autorización para llevar a cabo las alianzas, las coaliciones, los frentes comunes, para poder establecer los caminos a seguir. Pero también eventualmente los órganos del partido tienen que aprobar el método de selección del precandidato y en su oportunidad, oportunamente la definición del candidato. Y eso pues lo haremos de manera pública y aquí lo podremos discutir si me invitan. Me pasma que a estas alturas del siglo XXI, Enrique, un partido, una fuerza que se dice democrática, de consejos, de consensos, de debate, diga
con orgullo que el gran elector es el presidente de la República. Es un argumento profundamente antidemocrático y lo dicen con orgullo, se pavonean públicamente diciendo aquí el presidente es el fiel de la balanza. Es un argumento del siglo XX, pues, de los 70, de los 80. Hoy, ¿cómo a la ciudadanía le dices, no, sí, el presidente aquí juega un papel importante? Te lo contesto de esta manera. Para la Asamblea Nacional tuvimos una discusión muy amplia al interior del PRIismo sobre los distintos métodos para seleccionar a nuestras candidatas y candidatas. Y tenemos un catálogo de mecanismos al interior de los estatutos y los hemos usado todos en distintos momentos. Pero hubo una reflexión muy interesante del licenciado Francisco Labastida, que fue nuestro candidato a la presidencia en el 2000. Y le pueden ustedes preguntar su opinión sobre el procedimiento de selección de candidato presidencial abierto. Se tuvo en el 2000 una competencia entre distintos precandidatos. Lo abordamos aquí con él. Y él, lo que ha dicho en medios de comunicación y lo que me compartió a mí en mi función como presidente del partido, es que él asigna que parte de su derrota se explica por la división que le generó al partido ese procedimiento de discusión abierto. Esa es su experiencia, él la vivió. En el siguiente proceso, en el 2006, también tuvimos un proceso que recuerda mucho ahorita lo que está haciendo Ricardo Anaya, que es que nuestro presidente de partido en ese entonces se impulsó para ser candidato a la presidencia de la República. El resultado fue de división. Ricardo Anaya está siguiendo esa misma receta. En su necedad de tener dos cachuchas, una de presidente de partido y otra de aspirante a candidato, está dividiendo a su partido y se le está desmoronando el pan entre las manos. No podemos tener o imitar modelos que no han funcionado en el pasado. Lo que tenemos que buscar es poder procesar esa pluralidad política que le da vida a un partido político, pero mantener la unidad interna. No hay ciudadano que vote por un partido dividido. Eso lo puedes ver en los números propios del financiero Bloomberg sobre el PAN y sobre el Frente. Pero de ahí a no un proceso abierto y que decida el presidente, pues estaremos en el proceso y aquí estaremos para platicarlo. Pero sí te puedo decir una cosa. El proceso que señaló el licenciado Labastida, desde su experiencia y desde su punto de vista, le costó una profunda desventaja. Nosotros tenemos que aprender también de esa realidad. Entonces, los partidos políticos compiten en democracia plena en la competencia electoral contra las otras fuerzas políticas. Pero al interior de los procedimientos partidarios, el valor es la pluralidad y el valor es la unidad. Conclusiones. Enrique, es un tema que da muchísima materia, pero se redujeron los índices de pobreza, pero se incrementaron los índices de feminicidios. Hay hasta lo que va de este sexenio más de 1.050 mujeres asesinadas, 37 periodistas asesinados, 276 periodistas violentados o agredidos. ¿No te parece muy sintomático de un gobierno donde la libertad de expresión se ha cuestionado constantemente? Y tenemos que defender la libertad de expresión porque es exactamente el valor que le da vida democrática a un país. Y tenemos que defender a las mujeres en todo el territorio nacional. Y ciertamente hay un compromiso a favor de